Hola, bienvenidas a un programa más de Única. Estamos muy contentas de poder estar aquí y también que tú puedas compartir este tiempo y este espacio con nosotras. Y pues bueno, este programa estaremos hablando sobre las escrituras, hablando un poquito de cómo la Biblia impacta en nuestra vida y pues esto haciendo referencia al mes de la Biblia. Y pues les damos la bienvenida a Gracias. May, a Miris. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten Yo estoy hoy? muy contenta porque vamos a hablar uno de mis temas favoritos, o sea, expresarme acerca de la Biblia. Es como siempre nos ha dicho el pastor, ¿no? Cuando tú te sientes orgulloso de algo, lo compartes y lo dices. Y así justamente cuando hablamos de la Biblia, para mí es muy importante porque de verdad que vienen historias que nos enseñan mucho y bueno, pues estoy contenta de poder estar con ustedes. Sé que no estamos completas porque nos faltan más únicas, pero aquí están nuestro corazón. Aquí estamos nosotras para hablar y pues estoy muy contenta. Pues yo también estoy muy contenta, ya tenía un tiempecito que a lo mejor no participaba, no me aparecía, pero siempre estoy así como que atenta a qué es lo que comentan, qué es lo que comparten, porque la verdad hay muchos temas muy padres que luego hay palabritas clave que se me hacen como ahora sí que del cual puedes expandir o llevar a cabo una mayor plática, información nueva. Entonces la verdad estoy muy emocionada porque creo que les tenga a ustedes la confianza para platicar de temas y desarrollar nueva información para aprender cosas nuevas con ustedes y estoy muy emocionada por esa plática. Por esta conversación. Sí, pues bueno, no sé qué hayan investigado, pero fíjense que cuando el pastor nos dijo vamos a hablar acerca de la importancia de las escrituras, a mí se me venía a la mente la primera vez que a mí me regalaron una Biblia. Y recuerda que, o sea, sinceramente, es un secreto, no me emocionaba mucho la idea, pero recuerdo que esa vez fue muy traumático porque hubo una marcha por ahí que se hace año con año. Y pues, digo, mis hermanos y yo íbamos con el... Pues sí, con el gusto de ir a comprar nuestra Biblia, porque nos llevaron a una librería y ahí había una infinidad de Biblias, pero, o sea, digo, como que siempre había visto la Biblia como algo aburrido, como algo... sí, o sea, y aparte porque el libro era chonchote, entonces... Yo y de letra chiquita. Y de letra chiquita, entonces los colores cafés y así, obviamente de niña no me gustaban, y entonces como que se me hacía muy... pues muy aburridito, ¿no? Y cuando fuimos a esa librería, me acuerdo que para empezar la experiencia fue fea en la calle, pero cuando llegué a ese lugar y me di cuenta que había otro tipo de materiales para tu crecimiento espiritual, yo quedé muy enamorada de los colores, incluso mi Biblia traía pues dibujos, ¿no? Entonces para mí eso fue como que muy padre porque siendo yo una niña, yo creo tenía 9, 10 años, sí leía la Biblia, obviamente, pero de otra forma. Y mi primer Biblia... Entonces les decía que esa Biblia que tenía dibujitos y así, o sea, como que impactó mucho en mí y me di cuenta que la Biblia no era algo aburrido, o sea, que la Biblia... yo tenía la idea que era algo aburrido. Entonces esa fue mi primera experiencia con una Biblia. No sé cuál fue su experiencia con una Biblia. Pues fíjate que mi primera Biblia era una de borreguitos. Ay, no sé, estuvimos. Y me gustaba mucho porque los dibujitos eran como, ay, no sé, muy tiernos, ¿no? Y me acuerdo que me la compró mi mamá. Y en ese momento no tuvo impacto porque, o sea, sabía que era un libro importante, pero realmente no sabía cómo leerla. No sabía qué hacer con ese libro, ¿no? O sea, sabía que era pues para traerlo a la iglesia y aquí se leía y ya, pero realmente no sabía con exactitud o no entendía bien la importancia que podía tener ese libro en mi vida. Y ahora lo pienso y digo, wow, o sea, ¿cómo? Y todavía tengo esa Biblia, que tristemente está descuidada porque no la supe cuidar en su tiempo y en su momento.
Y ahora me doy cuenta y digo, no, pues sí, sí es como importante que tú al momento de dar una Biblia a tus hijos incluso, o sea, que tú les expliques el por qué les estás dando ese libro, ¿no? Y sé que mamá lo hizo, pero pues a mí se me olvidó a lo mejor, o no lo sé. Pero sí como que siento que es bien distinto cuando tú entregas una Biblia o cuando tú recibes una Biblia y entiendes que es algo especial o que es algo que te puede ayudar en tu vida, lo valoras, ¿no? Porque cuando te dan un regalo que sabes que es único, que te va a ayudar, pues lo valoras aún más, ¿no? Entonces, pues ahorita ya que crecí, yo creo que tenía como 7 años, veo esa Biblia y pues me recuerda mucho a mi yo pequeña y me dan ganas como de regresar y decirle, léela, aunque sean los dibujitos, porque me acuerdo que venían los dibujitos y tenían como los texto, borreguitos sí. Y tenía un texto y estaban súper bonitos, ¿no? Y tan solo con yo siendo una niña, con que leyera esa parte, o sea, iba a ser como gran, ¿no? Y claro, sí lo llegaba a hacer, pero a lo mejor no con la frecuencia con la que lo hago ahorita, ¿no? Claro, uno crece y entiende con otra perspectiva, no sé, vas más allá, porque a veces yo pienso que por eso las Biblias de los niños, obviamente, las hacen con dibujos, las hacen más atractivas, porque a veces un niño no entiende como, ¿para qué estoy leyendo la Biblia, no? Y es ahí cuando tú, como mamá, como hermana, como incluso si estás dando clases en tu iglesia a los niños, tú les expliques la importancia que tiene la Biblia y por qué es importante leerla y por qué es importante que la apliques en tu vida, ¿no? Incluso ya actualmente hay herramientas. Yo hace poco estaba viendo que en mi Biblia, en la aplicación, en el teléfono, hay una parte en donde dice Biblia infantil y son cuentos de la Biblia, sí. Y está bien padre porque es interactivo. Sí, o sea, ya ahorita ya tenemos la tecnología y yo creo que es importante que lo ocupemos para edificar nuestra vida, ¿no? O sea, la podemos ocupar para 1000 cosas, podemos encontrar muchísimas cosas. Pero qué mejor que también sea una herramienta para que nosotros también, no sé, nos nutramos aún más de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, que veamos otras perspectivas, a lo mejor otras versiones. Antes, no sé, a lo mejor era difícil conseguir una Biblia o de otra versión. Ahorita ya agarras tu teléfono y buscas versión tan y te sale, ¿no? Y te salen un buen de cosas. Entonces también los audiolibros. Los audiolibros. O sea, ya a veces, exacto. Sí. A veces ni siquiera tienes que leerla. O sea, es muy importante, claro, ¿no? Pero a veces la opción de la aplicación de la Biblia te da la opción de escucharla. Y luego algo que a mí me gusta mucho de los audiolibros ya de la Biblia y de otras de otros libros es que hay distintas voces. A veces, y yo así como de, ay, estoy en el cuento. Ay, perdón. Pero a mí se me hace muy emocionante esta parte de la inteligencia artificial, la IA, que se adapta o nosotros la adaptamos a nuestras necesidades. Y de aquí viene esa parte de crear herramientas para nosotras hacerla atractiva, ¿no? Para que sea atractiva para nosotros. Sí, entonces no hay excusa, o sea, no hay excusa para no leerla, para no investigar, para no analizar, porque justo es algo que estudiaba sobre la Biblia y pues justo la Biblia no se trata de nosotros sino de Dios y cómo se manifiesta a través de los tiempos, pero para que nosotros entendamos esas partes, para que nosotros tengamos ese panorama, tenemos que estar concentrados, tenemos que analizar cada palabra, porque a mí me impacta mucho eso de la Biblia, que a veces cada palabra, cuando tú le das un contexto, cuando tú le das algo más, entiendes por qué te está hablando de ese fruto o por qué te está hablando exactamente de ese animal. O sea, te abre totalmente el panorama de una manera increíble y no sé si les pasa, pero a mí cuando entiendo muchas cosas me dan más ganas de investigar y me dan más ganas de leer y decir, ahora entiendo por esto, por qué pasa esto. Y a mí me pasa mucho que cuando yo aprendo algo me gusta compartirlo. Ay, sí. Y me emociona mucho y es como quisiera compartírselo a alguien o quisiera escribirlo, no sé, algo así. Y eso es muy padre cuando te enfocas a leer la Biblia, cuando te tomas ese tiempo de concentración, de análisis, cuando ves el contexto de las personas, o sea, cuando abres tu panorama, Dios te habla de una manera, wow, muy impactante. Es la parte
de la pasión, ¿no? Por un tema. La parte de la pasión estaba viendo que tiene que ver con un crecimiento, con algo que te da un objetivo claro para llegar a eso, ¿no? Para tener algo que te nutra a ti. Entonces es tan impactante esa parte de que cuando te apasiona un tema dentro de la Biblia, cuando hay algún detallito como tú decías y te lleva a un contexto diferente, tienes una revelación, ¿no? Una iluminación de parte de Dios que te da esa certeza del tema. Por ejemplo, a mí me ha pasado luego que leo varias veces alguna historia y digo, ya, pero luego le pongo atención a un pequeñito detalle y digo, ya entendí. Y digo, ya. O sea, como que es así como de lo que necesitaba para que encajara todo. Y a mí me sorprende mucho esa parte de cómo Dios tiene ese detalle, ¿no? De demostrarte cosas en el momento indicado. Porque si lo hubiera a lo mejor visto antes, a lo mejor me hubiera quedado así como de, ¿y qué? ¿O qué? Pero ya cuando tienes un entendimiento o una información previa y te llega una nueva información y la complementas, es así como de, wow, qué padre. O sea, bueno, a mí me ha pasado esa parte. Bueno, yo considero que muchas de las veces lo que llega a pasar es que no hay, o sea, hay una serie de antecedentes en la Biblia, ¿no? Y muchas de las veces no logramos entender como hijas de Dios que la Biblia también pasó por procesos difíciles, ¿no? Y que antes la Biblia no era pues algo que estuviera al alcance de todas las personas. Y bueno, no quiero hablar acerca de todo lo que conlleva la historia de la Biblia, pero te invito a que tú tengas ese interés, cómo surge, ¿no? Y ya lo hemos escuchado muchas veces, no sé si ustedes también comparten conmigo esta idea, pero ya hemos escuchado que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, ¿no? Y yo me ponía a pensar a cuánta gente nos gusta leer, a cuánta gente nos gusta pues conocer más acerca de un libro determinado. Pero si la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo es porque ese libro no solamente es un libro que habla de una sola situación, sino que te habla de muchas cosas, muchas cosas. Luego he escuchado como de no hay manual para ser padres o no hay manual para ser mamá. Y o sea, al contrario, hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan cómo actuar. Y lo que me encanta de la Biblia también es que habla de gente imperfecta, ¿no? Uh-huh. A veces creemos que la Biblia solamente es un instructivo de cosas que tienes que hacer, pero, y sí, la realidad es que sí, mucho tiene que ver la parte en cómo te instruye la Biblia, pero otra, a mí me gusta mucho que no oculta los errores de las personas, ¿no? Si alguna persona tuvo algún tipo de victoria, pero también describe en totalidad cómo esa persona tal vez se equivocó, cómo esa persona también lo logró. Entonces es otra de las cosas que me llaman dentro de la historia de la Biblia. Y una de las cosas que también me gustan de la Biblia es que a veces tenemos esta errónea idea de decir, pues empieza a leer desde los evangelios o empieza a leer, y hace poco que el pastor nos decía, un libro normalmente no empiezas desde atrás hacia adelante, ¿no? O sea, lo empiezas a leer desde el prólogo, desde la introducción, la dedicatoria, todo, ¿no? La editorial, la contraportada, la portada. Entonces, así como leemos un libro secular o el tipo de libro que tú quieras, lleva un orden. Y si tú y yo comenzamos a leer desde el Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios creador y cómo se originan las cosas de todo. Entonces, fíjense que todo tiene también una explicación en la Biblia. Otra de las cosas que me gustan, y ya para darles el micrófono, es que, por ejemplo, el origen de las cosas, ¿no? Cómo Dios forma 7 días. Sabemos que el tiempo de Dios es diferente, ¿no? Y pudo haber creado el mundo, como dice la Biblia, ¿no? Un día para Dios es 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. Entonces, el tiempo de Dios... Es un dicho. Bueno, es una información que nosotros tenemos. No, si viene en la Biblia. Si viene en la Biblia. Déjenlo en los comentarios. Sí viene en la Biblia, yo lo he leído. Entonces, muchas de las veces
Bueno, eso también es curioso. Fíjense que... Es que luego hay cosas que ya Ajá, repetimos, que creemos ya que Que está en la están en Biblia, la y Biblia. luego lo buscamos y no está, o sea. Una de esas, por ejemplo, es ya ves, o sea, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero ahorita de lo que dijo Miris, dije, sí es cierto, porque muchas de las veces ya, o sea, ¿cómo aterriza mi idea? Tan marcada esa parte. Ay, perdón. Tenemos tan marcada esa parte que nos la han repetido tanto tiempo que a veces Ajá. se nos hace como que lo asimilamos, ¿no? Y decimos, es que es de la Biblia, entonces está en la Biblia. Es Y- que, o sea, como que tenemos a veces esta costumbre de que lo que nos está diciendo la persona que está enfrente ya es un hecho real, y yo personalmente tengo el hábito de escribir todo lo que yo aprendo en una enseñanza o en una prédica. Yo lo he Llego a visto. mi casa, comienzo a... Segunda de Pedro. De lo que te decía. De lo del tiempo de Dios. Bueno, nos están diciendo, porque a lo mejor no escuchan, que Producción. esta parte bíblica se basa en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, en el tiempo de Dios, es lo que les decía. Pero a lo que iba es que a veces lo que nos enseñan, muchas de las veces lo tomamos tan literal, lo que nos decía Miris. O sea, que realmente tengamos la convicción de que sí lo dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay dichos o hay frases que pensamos que las dice la Biblia, pero no las dice. Por ejemplo, una vez que me tocó predicar, les hice como un examen a la iglesia y les dije, a ver, vamos a hacer una encuesta. Derecha es verdad, izquierda es mentira. Y les planteaba, por ejemplo, Dios bendice al dador alegre. Y pues casi la mayoría levantó la mano, ¿no? De que eso lo decía la Biblia. Y les decía, no, es muy importante poner atención porque ahí dice Dios ama, no Dios bendice. Entonces, qué importante es tener un oído sensible a la voz de Dios, pero también que tú tengas darle esa importancia a la escritura, ¿no? Como les decía, uno de mis métodos, a mí me funciona, pero a lo mejor a ti no, entonces está bien si no te funciona. Pero a mí me funciona mucho escribir y llegar a casa y comenzar no a comprobar, pero sí como a verificar versículos, incluso a veces en el mismo, ay, es que se me van las palabras, en reflexionar a lo mejor, ya Dios comienza tal vez a traer una palabra diferente, y eso también es algo, no sé si decirlo místico, pero la Biblia, no inventes, de un pasaje puede haber muchos temas, entonces siento que a veces los libros en ese punto son cerrados, de decir, te estoy hablando del amor y te hablo del amor, y en la Biblia no es como que podamos mencionar un solo tema, pero eso es lo que me impacta de la Biblia. ¿Y usted? También algo que estabas comentando y que regresamos al inicio de las palabras que son clave, en la Biblia viene la parte de meditar, ¿no? Y es esa parte de entender lo que estás leyendo, que es reflexionar sobre ello. Claro. También la parte que dice indagar. Entonces, investigar sobre lo que estás leyendo, saber un poquito más de la historia y todo eso. Y aquí sí es cierto de lo que dice Gaby, que es en segunda de Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, sí está en la Biblia. Ahí aprendí algo nuevo. Así aprendemos todo. Aprendimos algo nuevo. Sí, exactamente. O sea, se trata de no solamente leerla y ya, sino se trata de concentrarse, de tener ese interés, ¿no? O sea, incluso también no solamente basta con escucharla y ya, sino también es importante tener ese interés cuando tú conoces, porque la Biblia habla de Dios, ¿no? Sí. Habla de lo que Dios hace y cómo Dios se manifiesta en diversos tiempos, en diversas maneras y de diversas formas, ¿no? Pero justamente es eso, nosotros tenemos que tener ese interés por conocer de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la Biblia, ¿no? A través de su palabra, porque es su palabra, ¿no? Entonces es también importante tomar esa iniciativa de decir que incluso, no sé, a veces a mí me ha pasado que me han regalado luego
volantito, o no sé, como regalitos y me viene un versículo, ¿no? Y lo leo y me quedo con la primera impresión, ¿no? Y ya, ay, qué bonito, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, o sea, ¿qué dice realmente? O sea, ¿de qué me está hablando esto, no? Porque justamente meditar es olvidarte de lo demás y concentrarte específicamente en lo que estás haciendo, en lo que estás leyendo, ¿no? Y cuando eso pasa, cuando te tomas ese tiempo con Dios, cuando tomas ese tiempo para ti, porque no sé si han visto que ha estado muy de moda ay, no sé cómo se dice, es que yo no hablo inglés. Trata de pero es como un tipo cuaderno en la que tú llevas registrando tus emociones, en las que incluso si quieres agradecer un día. En español se le journal, conoce como diario emocional. Algo así, Ajá, journal, algo así, no me acuerdo. En español es diario Y emocional. está padrísimo, pero también está padre que dentro de eso, porque eso te ayuda a organizarte, te ayuda como a ver cómo también están tus emociones, y está padre que esa misma parte la lleves a la Biblia, ¿no? De decir, hoy me siento triste, pero ¿qué me dice la Biblia? O sea, qué me dice Dios, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentar este tiempo en el que me siento sola, en el que siento que estoy cansada, en el que siento que ya no puedo, en el que me siento feliz incluso, en el que, no sé, o sea, cómo yo puedo llevar esa emoción que siento, cómo puedo también escribirla, cómo puedo identificarme, porque también justamente como la Biblia también nos habla de personas imperfectas, pues muchas veces también nos identificamos, ¿no? Nos reflejamos porque decimos, yo no soy perfecta, y a lo mejor cometí también este error de mentir, no sé, un ejemplo. O sea, es como llevar la palabra de Dios a tu vida diaria y quitarnos ese estereotipo de decir la Biblia es para leerla en la iglesia y ya. No, o sea, la Biblia, así como tú llevas un libro a la escuela, no sé si les gusta leer, no sé, que casi cuando te enganchas así cañón en una historia, no lo quieres soltar y lo quieres llevar a todos lados porque lo quieres seguir leyendo cuando tengas un espacio, ¿no? Pues lo mismo con la Biblia, o sea, lo mismo, o sea, es tan fácil que ya lo podemos tener en un teléfono, ¿no? Y decir, hoy en lugar de estar procrastinando, mejor tomo ese tiempo o en lugar de estar sentada sin hacer absolutamente nada, que a veces no nos da tiempo, ¿no? Pero sé que hay un espacio, un pequeño espacio para poder hacerlo. En el transporte, ¿no? Bueno, yo últimamente he tratado de tener el hábito de leer. Y luego en el transporte, en lugar de estar a lo mejor viendo el paisaje, digo, ay, pues ahorita tengo tiempo, voy a utilizar ese tiempo para leer. Y a mí me sorprende mucho luego los libros porque a veces dan como consejitos. A mí me encantan los consejos de la gente grande porque te lo dicen de una manera tan sincera, así como de, te digo esto para que te vaya bien, para que estés prevenido, ¿no? Y algo que me sorprende mucho es esa parte de que Dios tiene diferentes, no sé si la palabra correcta sea cara, o sea, que cuando estás pasando en un proceso se muestra de una manera en el que necesitas. Cuando tú tienes esa intimidad con Dios y le pides un consejo y te vas a la Biblia y a lo mejor Dios se muestra como un papá que te corrige, que te alienta, que te impulsa, es así como de, ay Dios mío, gracias, porque necesitaba esto, porque esto verdaderamente me es indispensable en mi vida, es algo que me hace buscarte, es algo que me hace reflexionar sobre mi conducta, sobre mi modo de tratar a los demás, sobre lo que estoy haciendo, sobre mi objetivo en el que quiero llegar. Entonces es sorprendente esa parte de cómo Dios te habla en la Biblia cuando tienes esa intimidad también con Él, porque incluso a veces, bueno, a mí me ha pasado que luego Dios me habla de una manera audible y es así como de, ay, qué bonita tu voz. Bueno, pues no sé si tengan algo más que añadir, algo que les gustaría añadir. Pues yo nada más quiero leerles como un versículo de la Biblia que me gusta mucho y que se las voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y es Romanos 15:14 que dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído.
Entonces, esta parte a mí me gustó mucho porque te resume, bueno, no te resume, porque la Biblia es mucho, pero te da como pistas de lo que la Biblia puede impactar en tu vida. Y a mí me emociona también mucho este tema porque es algo que me emociona, que me gusta mucho hacer, y te lo comparto y te lo compartimos para que tú también tengas esa emoción por leer la Biblia, por llevarla a tu vida. Por eso si somos como muy insistentes en léela, es porque no te estamos dando un mal consejo, no te estamos diciendo, oye, no, o sea, te estamos dando un consejo que nos ha servido, que es, y queremos compartirlo contigo. Sí, es justamente lo que dice Cari, o sea, nuestro objetivo principal es que tú puedas compartir con nosotras la emoción y sobre todo la convicción de que si tú lees la Biblia, vas a tener todas las respuestas que necesitas. Incluso a veces no, pero sí, de verdad que a veces encapsulamos la Biblia como a como algo que tenemos que hacer porque nos tiene que caracterizar como cristianos, pero si dejamos de ver como ese paradigma y comenzamos a leerla con la firme convicción de lo que Dios quiere hablar para nosotras, vamos a ver que hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, tengo una Biblia que es para hacer dibujos o para hacer notas, y antes yo me acuerdo que se escuchaba mucho, la Biblia no se raya, la Biblia no esto, y yo veo también a mucha gente que le gusta subrayar versículos en su Biblia. Entonces cada quien sabe cómo Dios habla a su vida, ¿no? Hay Biblias de estudio, hay muchas cosas que pueden enriquecer tu conocimiento en cuanto a las escrituras, pero que sí tu motivación sea conocer más de Dios, porque a veces también las leemos como con este afán de decir, pues yo sí leo la Biblia, o yo sí me sé tantos versículos, pero recordemos que no solamente es eso, sino también vivirla, porque una cosa es leerla, pero otra es ponerla en práctica. Incluso hay una parte en la escritura que dice, hablan pero no hacen, ¿no? Y justamente lo que Dios quiere para nosotras es que leamos, comencemos a ponerlo en práctica y que esto ya sea un hábito en nuestra vida. Y para terminar me gustaría leer Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de Dios. Pues gracias por acompañarnos, chicas, de verdad que este episodio estuvo increíble. Extrañamos a nuestras temas únicas y bueno, gracias a todas por estar en esta noche con nosotras. Que Dios les bendiga y lean su Biblia. Bye.